Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. No sé si les ha pasado, pero a mí me da tanto problema entender las instrucciones de los manuales. He intentado armar un escritorio que compré y llevo ya 2 horas y no lo logro. ¿Será que habré saltado alguna instrucción? Mejor aprendemos juntos no solo cómo leer un texto instructivo como este, sino también todas sus partes y más. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos y queridas estudiantes, soy su maestra Rosa Cepeda y con mucho entusiasmo nos reencontramos en otra jornada escolar para que continuemos con este proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de hoy es comprender las características de los textos instructivos, así como también analizar la estructura y el contenido de los mismos, para que puedan elaborar con éxito sus manuales de instrucciones. Recordemos un poco el trabajo de la clase anterior. Conocimos a Ana Frank, una adolescente judía que al igual que ustedes tuvo que vivir en confinamiento, aunque en circunstancias distintas a estas. Escribió un diario donde plasmó cómo vivía junto a su familia el confinamiento. En el mismo redacta su total encierro, que a diferencia de nosotros, no tenía la oportunidad de salir bajo ninguna circunstancia. En esta situación no tenía opción y con las limitaciones del momento lograron permanecer juntos, mantuvieron vivo sus valores, estudiaban, leían y ella escribía todos los acontecimientos que ocurrían durante el aislamiento. Esta es una referencia para que sigamos unidos como familia y aprovechemos este tiempo aprendiendo juntos desde casa, preservando la salud. Aquí tengo varios manuales de instrucciones y precisamente hoy vamos a conocer la función de un manual de instrucciones, teniendo en cuenta la estructura y sus elementos. De esta forma comprendemos cómo vamos a organizar las ideas mediante la investigación y socialización de temáticas, aportan a las ideas para la elaboración de su proyecto final, el manual de instrucciones. Toma tu cuaderno y escribe 3 adelantos tecnológicos o instrucciones y para qué sirven. Seguro que muchos de esos adelantos vienen con su manual de instrucciones, que no son más que un texto instructivo que nos enseñan a usarlo. Desde una computadora, celular, un radio, un mueble, la mayoría de las cosas que usamos en el día a día tienen su manual o texto instructivo. ¿Recuerdas que en clases anteriores estábamos hablando de los textos instructivos? Los textos instructivos son aquellos que le dicen al lector paso a paso las acciones que deben seguir para elaborar determinados procedimientos. Dado que serán leídos y tomados al pie de la letra, los textos instructivos deberán estar redactados lo más claro y objetivamente posible, minimizando el margen de error de interpretación y permitiendo al lector confiar en las instrucciones recibidas. Algunos de los textos instructivos se utilizan para dar indicaciones sobre cómo operar un artefacto, cómo manejar una sustancia,
cómo implementar un código de normas o cómo preparar ciertas recetas. En nuestro caso, un manual con instrucciones para procurar el bienestar y la salud integral. Muchas veces estos textos suelen acompañarse de dibujos, gráficos y cierto lenguaje icónico para garantizar la comprensión del mensaje. Aquí algunos ejemplos de los textos instructivos y que lo vemos a diario. Los elementos que debe tener en cuenta para la redacción del manual de instrucciones son los siguientes. Objetivos. Se deben establecer las formas y cómo mantener la salud integral durante la pandemia del COVID-19. El tema es el título que especifica de qué trata el manual, en este caso, de salud integral y bienestar durante la pandemia. Destinatario es a quien va dirigido el mensaje del manual. Estará compuesto por tu familia y tu comunidad. Lenguaje. Recuerden que esto es la capacidad que tiene el ser humano de expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. El lenguaje tiene algunas características, entre esas encontramos el lenguaje formal, es el utilizado y correctamente desde el punto de vista gramatical, sintáctico y expresivo. Este será el tipo de lenguaje que van a utilizar para redactar sus instructivos. Signo de puntuación, vocabulario específico, párrafos organizados, no se utilizan muletillas. Estructura del texto instructivo. Deben saber que el instructivo debe tener un título redactado de manera que atrape al lector, una introducción explicando qué están ofreciendo, así como el objetivo y el alcance de este. Cuerpo de instructivo compuesto por instrucciones de los temas que has trabajado durante estas semanas. Los textos que has usado en las diferentes actividades. Elementos, clasificar instrucciones por áreas, ordenar de manera lógica, siguiendo un orden de los textos. Materiales, especificar los recursos, como que van a usar para ir redactando el borrador y con cuáles van a decorarlo. Existen tres tipos de textos instructivos. El textual, que como su nombre lo indica, solo tiene letras. El textual y gráfico es el que se le agregan imágenes para complementarlo y entender mejor lo que se está explicando. Y el gráfico es el que en cada instrucciones se visualizan con imágenes. Vamos a ver diferentes imágenes de textos instructivos. Aquí tenemos el instructivo textual. Aquí se proyecta una receta donde solo se ve el texto de la misma. Acá vemos una segunda imagen donde se ve un instructivo textual y gráfico, donde se visualiza tanto la imagen como el contenido. Y la tercera imagen, instructivo gráfico, donde vemos solo las instrucciones a través de gráficos o imágenes. Motiva a crear. Añade a tu texto instructivo un título que indique su finalidad. Por ejemplo, creación de pulseras con varios colores. El texto instructivo es una secuencia de acciones para lograr un objetivo, por tanto, redáctalo de manera ordenada. Emplea un lenguaje sencillo y preciso, con instrucciones breves y claras que guíen paso a paso a la persona que leerá o verá tu video. Para distinguir una indicación de otra y hacer más claro cada paso, utiliza números ordinales o cardinales. 1, 2, primero, segundo. Índices, gráficos, viñetas o guiones. O locuciones adverbiales, primero, segundo, en tercer lugar. Incluye imágenes para ejemplificar.
una o varias de las indicaciones descritas en el video. No incluyas instrucciones innecesarias. Y como estamos viviendo un momento de pandemia, te invito a que veamos juntos este instructivo audiovisual acerca del COVID-19. Esta es una cápsula de prevención para evitar la propagación y contagio del coronavirus. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro, o sea, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID-19 tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalarlo. Un mensaje de Radio y Televisión Educativa, medios de comunicación del Ministerio de Educación. Ahora vamos a identificar un textual gráfico y sus elementos. Uso de la mascarilla. Número 1. Lave sus manos con jabón y agua. 2. Localice la parte delantera de la mascarilla. 3. Cubra completamente nariz y boca. 4. Evita tocar la parte frontal mientras la lleva puesta. 5. Tire la mascarilla a la papelera. 6. Lave sus manos con alcohol. ¿Sabías que el virus del COVID-19 tiene diferentes tiempos de vida en los diferentes materiales en los que cae? Por ejemplo, se mantiene activo en el aire por 3 horas. En el papel dura 30 minutos activo. En la madera tiene un día de actividad, es decir, 24 horas. En la tela también tiene 24 horas de actividad. En el cristal puede tener 48 horas de actividad, es decir, 2 días. En los billetes puede durar 96 horas, es decir, 4 días. En el acero también puede durar 96 horas, es decir, 4 días. En el plástico igual puede estar activo 96 horas, es decir, 4 días. Por eso debemos de higienizar todo lo que tocamos y entramos en nuestra casa. Es decir, debemos de lavar nuestras manos constantemente e higienizarlas con desinfectantes para esos fines, así evitar que al tocar algo no nos contaminemos del virus. ¿Qué aprendimos y para qué nos va a servir lo aprendido? El día de hoy has aprendido cuáles son los 6 elementos principales para comenzar a elaborar el borrador de tu manual instructivo. Un borrador no es más que una versión temporal de un texto o un dibujo que permite al autor revisar e ir modificando. Pudimos visualizar diferentes imágenes, textos que nos ayudaron a encaminarnos hacia ese fin que todos perseguimos, la elaboración de cada uno de sus manuales. Recuerda que puedes ampliar tus conocimientos buscando en la web libros, revistas y más informaciones sobre este tema. Además, puede buscar diferentes textos instructivos e identificar los elementos que lo componen. Te invito a realizar las actividades de tu cuadernillo y consultar con tu maestro o maestra. Les agradezco a todos y todas por continuar con nosotros en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estuvo con ustedes su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Continúen con su programación educativa. Recuerden que aprendemos en casa, preservando la salud. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.
estudiantes, estoy feliz y agradecida de estar una vez más con ustedes a través de este medio para compartir nuevos contenidos de formación integral humana y religiosa a través de la modalidad a distancia. Mi nombre es Milenia Grullón y para mí es un verdadero placer compartir con ustedes. Iniciamos este encuentro poniéndonos en las manos de Dios. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que en la semana anterior analizamos qué es la tecnología de la información y la comunicación y su influencia. Abordamos su definición, importancia, sus ventajas y desventajas, además sobre el uso de la misma. Reflexionamos sobre cómo debe ser nuestra actitud frente a la tecnología. Nuestro último acuerdo fue realizar un mapa conceptual sobre los elementos que aprendimos. Es por ello que hoy me gustaría saber, ¿qué aprendiste en la clase anterior? ¿Para qué te sirve lo aprendido? Habiendo respondido esta pregunta, vamos a trabajar un tema de mucha relevancia para ustedes. Y se trata de la comunicación en la convivencia familiar. En el enunciado de este tema hay 3 palabras claves que nos dan pistas de qué tan motivador será nuestro tema. Vamos a ver si logran identificarla. Sí, esas mismas: familia, comunicación y convivencia. Ahora, toma tu cuaderno y con tus palabras responde las siguientes preguntas. ¿Qué es la familia para ti? Para ti, ¿qué es la comunicación y convivencia en la familia? ¿Cuáles tipos de familia conoces? Al responder estas preguntas, estarás en sintonía con el tema que trabajaremos hoy. Ahora le presentaré un mapa conceptual de la familia y trabajaremos algunos elementos. Iniciaremos con ¿qué es la familia? La familia se designa como el grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. La familia también podría decirse que es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede confirmar con vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido, reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la familia y el hogar? La familia es un grupo social o conjunto de personas relacionadas principalmente mediante un parentesco sanguíneo, religioso o legal. Un hogar hace referencia al espacio físico, capaz de satisfacer las necesidades de seguridad, calma y estabilidad en un grupo familiar. La familia nuclear, formada por los progenitores y 1 o 2 o más hijos. También está la familia extensa, que puede estar compuesta por los abuelos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. También está la familia monoparental, en la cual el hijo o la hija cuenta con uno de los progenitores, ya sea la madre o el padre. Características de la familia.
aprecio, expresado desde el matrimonio, compartir más tiempo, la buena comunicación, tener una vida saludable, tener fortaleza espiritual, aceptarse individualmente, involucrarse con la comunidad, el positivismo, el perdón y la diversión. No pude dormir bien anoche y estoy abostezando todo el día. Abostezar no existe. Bostezar es la acción involuntaria de abrir la boca ampliamente para inhalar. ¿Por qué al nacer tenemos 300 huesos y de adulto solo 206? Al igual que la cuenta bancaria de un desempleado de larga duración, el número de huesos del cuerpo humano disminuye con el paso del tiempo. Concretamente, desde que nacemos hasta los 20-25 años, cuando se completa el proceso de crecimiento, con un total de 206 huesos. Un proceso que llama la atención por ir de más a menos en lugar de a la inversa. La explicación es sencilla. Al nacer, un bebé tiene aproximadamente 300 huesos, blandos y flexibles, acondicionados para transitar por el canal del parto. Muchos de estos huesos del bebé, que después van soldándose entre sí, son cartílagos del crecimiento. El cartílago crece progresivamente para acabar convirtiéndose en un hueso propiamente dicho con ayuda del calcio. De ahí surge la redundante importancia de las madres a los niños sobre tomar leche, ya que ésta es rica en nutrientes, especialmente calcio. Al llegar a los 25 años aproximadamente, el crecimiento finalizará y los huesos ya no aumentarán más de tamaño. Aquí entonces se responde la interrogante: ¿hasta qué edad los seres humanos pueden crecer? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Ediberto Cordero. Hoy estoy muy contento porque compartiré el escenario con una gran amiga y profesora también de Ciencias de la Naturaleza. Ella es la profesora Peven Serrano. Bienvenida. Gracias por invitarme. Para mí, más que un honor, es un placer ser partícipe de este viaje del aprendizaje que juntos hemos emprendido hacia el camino del conocimiento. Me alegra, profe, que nos acompañe en esta divertida aventura del aprendizaje. Y como es de costumbre, a mí me gusta repasar un poquito con nuestros estudiantes lo sucedido en la clase anterior. ¿Recuerdas qué aprendimos en la clase anterior? Pues aprendimos que todos los seres vivos estamos compuestos de moléculas de ADN y de ARN, las cuales son las responsables de reparar, transmitir o enviar mensaje a las células para que éstas comiencen a reproducirse. Además, que la genética se encarga de explicar por qué nos parecemos a nuestros padres, ya que las características físicas y genéticas se transmiten de generación en generación. Como sabes, nuestro cuerpo es el conjunto de órganos, estructura física y material que trabajan de la mano para mantenernos con vida. Básicamente, el cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades, siendo los brazos las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El tronco se divide en tórax y abdomen. Pero, profe Ediberto, hoy conoceremos los diferentes órganos que componen los aparatos y sistemas que trabajan en conjunto
realizando funciones específicas para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Actualmente nos hallamos en la cúspide de la evolución, el más inteligente de todos los organismos. Un organismo que puede protegerse de los patógenos, tiene huesos que lo sostengan, músculos que lo ayuden a moverse, sistemas que le permiten responder al entorno, sistemas que llevan oxígeno a todo el cuerpo, sistemas que extraen nutrientes de los alimentos y desechan los desperdicios y sistemas que crean la siguiente generación. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de entender los misterios detrás del funcionamiento de su propio cuerpo y qué mecanismos están implicados. Son muchos los órganos que nos constituyen, los cuales interactúan entre sí para llevar a cabo sus funciones y mantenernos con vida. Como hemos mencionado en clases anteriores, los seres vivos somos organismos complejos, en especial los multicelulares. Todos estamos compuestos de células, y cuando las células se agrupan con otras células del mismo tipo, forman los tejidos. Los tejidos, al unirse, constituyen los órganos. Estos órganos interactúan entre sí, llevando a cabo funciones de forma conjunta y formando los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Para poder coordinarse de forma eficiente y llevar a cabo sus funciones, los órganos reciben impulsos nerviosos procedentes del cerebro y la médula espinal, además la llegada de las hormonas que inician los diferentes procesos biológicos. La medicina se ha encargado del estudio de los órganos y los sistemas que nos constituyen, especializándose en diferentes ramas que los abordan con mayor profundidad. Por poner algunos ejemplos, tenemos la cardiología, que se encarga del estudio del corazón, la oftalmología, que estudia los ojos, la neurología, que estudia el cerebro, entre otras muchas más. Cada una de estas especialidades se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. En uno de los encuentros anteriores, tratamos sobre la temática de la célula, donde pudieron aprender que una agrupación de varias células da lugar a un tejido, así como los diferentes tipos de tejidos según el tipo de célula que lo constituyen. ¿Saben ustedes a qué da lugar la agrupación de tejidos? Les explico. Biológicamente hablando, una agrupación de tejidos da lugar a estructuras llamadas órganos. Tu corazón, tus pulmones, tus riñones son ejemplo de órganos. Pero esto no se queda allí, ya que esos órganos también trabajan en unión con otros diferentes. ¿Saben qué nombres reciben al juntarse con otros? Pues les explico. Cuando varios órganos parecidos o similares por estructura o tejido predominante se agrupan entre sí, coordinan para realizar una función fisiológica en el organismo. Estamos frente a un sistema. A diferencia de los aparatos, que es un conjunto de órganos no necesariamente semejantes en su estructura ni tejido. Antes de entrar en más detalle, es importante conocer qué son los órganos, qué es un sistema y qué son los aparatos. Órganos. Asociación de diferentes tejidos que realizan una función específica. Por ejemplo, corazón, hígado, pulmones, huesos, entre otros. Sistemas. Asociación de órganos del mismo tipo que realizan una función determinada. Ejemplos: sistema muscular, sistema óseo, sistema nervioso y sistema circulatorio. Aparatos. Conjunto de órganos diferentes que se agrupan y coordinan para realizar una función general del organismo. En el ser humano existen los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, locomotor y reproductor. El cuerpo humano se divide para su estudio en varios sistemas orgánicos, algunos de los cuales presentan características morfológicas comunes, que permiten organizarlos con un enfoque sistémico en 4 grandes grupos: somáticos, viscerales, circulatorio y nervioso. En cada uno de los grupos de órganos mencionados se destacan las generalizaciones esenciales de sus características morfofuncionales comunes, que se reflejan en conceptos y modelos estructurales, además precisan sus componentes. Conozcamos ahora a cada grupo. Somático. Los sistemas somáticos son un conjunto de órganos y estructuras que forman las paredes del cuerpo humano, constituyendo su cubierta y armazón, y sus funciones generales son de protección, sostén, movimiento y equilibrio corporal.
Este está compuesto por la piel y sus anexos, los huesos, las articulaciones, los tendones y los músculos. Visceral. Los sistemas viscerales son un conjunto de órganos y estructuras llamadas vísceras, que en su mayoría se encuentran en las grandes cavidades del cuerpo humano e intervienen en las funciones vegetativas como son el metabolismo y la reproducción. Está compuesto por el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, los aparatos genitales y el sistema endocrino. Circulatorio. El sistema circulatorio es un conjunto de órganos y estructuras ampliamente distribuidos por todo el organismo, que tienen la función integradora de circulación o transporte de los líquidos corporales, sangre y linfa, y están íntimamente relacionados con los órganos donde se originan y desarrollan las células hemáticas. Está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y linfáticos, el bazo, el timo y la médula ósea. Nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras ampliamente distribuidos por todo el organismo, que realizan la función integradora de la regulación nerviosa. Está compuesta por la médula espinal y el cerebro, nervios, ganglios y terminaciones nerviosas, los órganos de los sentidos como son el gusto, olfato, tacto, vista y audición. ¿Te gustaría conocer los aparatos y sistemas que constituyen el cuerpo humano? Como hemos visto, los diversos órganos que conforman el cuerpo humano están organizados en 11 aparatos y sistemas. Y, aunque cada uno de ellos realiza una serie diferente de funciones, todos trabajan en conjunto para mantener la salud, protegernos de las enfermedades y permitir la reproducción de la especie humana. Un aspecto fundamental para que estas funciones se realicen de manera favorable es que se mantenga la homeostasis del organismo, es decir, mantener un ambiente interno controlado y estable. Ahora el cuerpo humano es una máquina casi perfecta y está conformado por diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema de protección, soporte y movimiento tegumentario, piel, esquelético, esqueleto y huesos, y muscular, formado por los músculos. Sistema de regulación del cuerpo humano, nervioso y endocrino, hormonas. Aparatos de mantenimiento del cuerpo humano, digestivo, circulatorio, sistema linfático, inmunitario, respiratorio y urinario. Aparatos de continuidad, reproductores masculino y femenino. ¿Cómo podemos estudiar de forma ordenada nuestro cuerpo? El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que pueden verse a simple vista: la cabeza, el cuello, el tronco, extremidades superiores compuestas por nuestros brazos y extremidades inferiores compuestas por nuestras piernas. La cabeza está formada por el cráneo y la cara. El cráneo contiene y protege el encéfalo. La cara es la parte frontal de la cabeza que incluye los ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón. El cuello soporta el peso de la cabeza y la une al tronco. El tronco está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada miembro superior está unido al tronco y está formado por el hombro, la axila, el brazo, la parte del miembro que se extiende desde el hombro hasta el codo, el antebrazo que va desde el codo hasta la muñeca y la mano. Cada miembro inferior está unido también al tronco y está formado por la nalga, el muslo, la porción del miembro que va desde la nalga hasta la rodilla, y la pierna que va desde la rodilla hasta el tobillo, incluido el tobillo y el pie. Es hora de conocer los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Como hemos mencionado, nuestro cuerpo es como una pequeña máquina que para poder vivir necesita que sus partes se ocupen de diferentes cosas. Si un sistema o aparato no funciona bien, peligra la vida. Veamos ahora cuáles son los sistemas y aparatos del cuerpo humano y sus características. Comencemos con los sistemas. Sistema esquelético humano, también llamado sistema óseo. El sistema esquelético está constituido por los huesos, cartílagos y articulaciones. Las articulaciones son los puntos de contacto o de unión de los huesos. Debido a su apariencia dura y sólida, se pueden pensar que los huesos no tienen vida. Sin embargo, están constituidos por tejido vivo llamado tejido óseo. Conjuntamente con el sistema muscular, protege y apoya a los órganos vitales. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema esquelético humano? Entre las principales funciones de este sistema están las siguientes. Sostén.
El esqueleto es la estructura del organismo que sostiene los tejidos blandos y constituye un punto de inserción para numerosos músculos. Protección. El esqueleto protege muchos órganos internos contra posibles lesiones. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al encéfalo, las vértebras a la médula espinal y la caja torácica al corazón y los pulmones. Movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Al contraerse los músculos, los huesos desempeñan su función de palancas y producen el movimiento. Almacenamiento de minerales. Los huesos almacenan diversos minerales que se distribuyen en otras partes del cuerpo, según se requiera. Entre dichos minerales resaltan el calcio y el fósforo. Producción de células sanguíneas. En el interior de algunos huesos existe la médula ósea roja, en la que se producen los glóbulos rojos, una parte de los glóbulos blancos y plaquetas por un proceso llamado hematopoiesis. En el adulto, la médula ósea roja se encuentra en el esternón, las costillas, las vértebras, el cráneo, el húmero y el fémur. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos que almacenan triglicéridos. Estos son una reserva potencial de energía química. Ahora que ya sabemos que el sistema esquelético está formado por un conjunto de huesos, es el momento de preguntar, ¿qué son los huesos? ¿Qué son los huesos? Los huesos son tejidos vivos que conforman el esqueleto de los vertebrados, incluyendo los seres humanos. Los huesos del cuerpo humano pueden tener varias clasificaciones y, según expertos anatómicos, entre ellas tenemos por su tamaño, por sus formas y por su estructura. Por su tamaño se clasifican en huesos largos, el fémur, el húmero, el cúbito y el radio. Huesos cortos, la rótula, el tarso y el hueso nasal. Por sus formas se clasifican en planos, huesos del cráneo, esternón, las costillas, sesamoideos, las articulaciones de los pies, y los huesos irregulares, aquí se ubican los de la mandíbula y vértebras. Y por su estructura se clasifican como esponjosos y compactos. Otra parte importantísima del cuerpo es el esqueleto. Es la estructura que lo sostiene. En una persona adulta está constituida por 206 huesos, la mayoría de ellos pares, con un miembro de cada par en cada lado del cuerpo. Todos los huesos del esqueleto se agrupan en dos grandes divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está constituido por los huesos de la cabeza, columna vertebral, esternón y costillas. Dan un total de 80 huesos. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros o extremidades superiores o inferiores, además de las cinturas pélvicas y escapular, que conectan dichos miembros al esqueleto axial. Todos suman un total de 126 huesos. Ahora vamos a conocer algunos de los nombres de los huesos de nuestro esqueleto. En la parte superior tenemos nuestra cabeza, compuesta por varios huesos. En la parte anterior tenemos el hueso frontal, conocido comúnmente como la frente. En la parte más posterior tenemos los parietales, los temporales y el occipital, el cual se encarga de proteger nuestro cerebelo. Más hacia abajo tenemos los huesos de la cara. Nuestra cabeza se une a nuestro tronco a través de las vértebras cervicales y estas son 7. Nuestro tórax está compuesto específicamente de 24 costillas, es decir, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Dentro de las costillas podemos mencionar 7 que son verdaderas y 3 que son falsas. Reciben este nombre porque se encuentran unidas lo que es el cartílago y a su vez con el esternón. También existen 2 costillas conocidas como costillas flotantes, debido a que estas no se unen a lo que es la parte anterior de nuestro cuerpo. También tenemos en esta parte, unida al tronco, lo que son los miembros superiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí podemos conocer nuestro hueso, que se llama húmero, el radio y el cúbito. Y más hacia abajo tenemos los huesos de la mano. Unido al tronco tenemos lo que es la columna sacra o lumbar, la cual se une a lo que se conoce comúnmente como cadera. Aquí podemos conocer los huesos de la cadera, que son
el ilion, el pubis y el isquion. Más hacia abajo, unido a lo que es nuestra cadera, están los miembros inferiores. Aquí podemos encontrar el hueso más largo de nuestro cuerpo, conocido como el fémur. En la parte más hacia abajo tenemos lo que es el cúbito y el peroné, y los huesos de nuestros pies. Si podemos dar cuenta que nuestro cuerpo tiene la misma cantidad de hueso tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por eso decimos que nuestro cuerpo es simétrico. Más hacia abajo tenemos los huesos de la rodilla y la tibia y el peroné y los huesos del pie. Como te has dado cuenta, nuestro cuerpo es simétrico, es decir, que tiene la misma cantidad de hueso tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Alguna vez mientras te encontrabas realizando una actividad te caíste y terminaste en la sala de un hospital o una clínica con un hueso roto? Te realizaron una placa o radiografía, te colocaron un yeso y a los pocos días tu hueso se unió nuevamente. ¿Sabes cómo ocurre esto? Pues te cuento. A la ruptura de un hueso se le conoce como fractura. Cuando un hueso se fractura, se forma un hematoma, coágulo de sangre, alrededor de los huesos fracturados. El hematoma protege los huesos y envía las células necesarias para que se curen. Después de aproximadamente una semana comienza a formarse un tipo de hueso llamado callo. Al principio es blando, pero después se endurece. En las siguientes semanas, el callo reemplaza al hematoma y el hueso nuevo comienza a formarse en las semanas posteriores a la fractura. Lentamente reemplaza el callo y el hueso nuevo continúa formándose y endureciéndose hasta lentamente retomar a su forma. Pero, ¿cómo se mantienen unidos los huesos? Los huesos se mantienen unidos gracias a las articulaciones. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos o más, entre cartílago y hueso o entre hueso y diente. Son los elementos que confieren asimismo estabilidad a dicha unión, permitiendo, por ejemplo, la postura erecta tan característica de la especie humana. Si los huesos cumplen la función de movimiento, ¿cómo se da este proceso? La capacidad de movernos ocurre gracias al sistema muscular. Está constituido por 3 diferentes tipos de tejidos que tienen en común la capacidad de contraerse y relajarse para producir movimientos voluntarios de huesos y movimientos involuntarios de corazón y otros órganos internos. Más de 40% de la masa del cuerpo humano es músculo. El sistema muscular es responsable de cada movimiento del cuerpo, desde el parpadeo de un ojo hasta una sonrisa. Incluye los grandes músculos que muestran algunos deportistas, los músculos que ayudan a regular la presión sanguínea, mover el alimento a través del aparato digestivo, etc. Estos reciben el nombre de músculos esqueléticos, porque la mayoría de ellos se adhieren a los huesos por medio de tendones y son responsables del movimiento del esqueleto y, por consiguiente, del cuerpo. La musculatura esquelética del cuerpo está integrada por más de 600 de estos músculos, los cuales también contribuyen a dar la forma externa del cuerpo. Pero, ¿cuáles son las funciones del sistema muscular humano? Este, al igual que otros sistemas del cuerpo humano, pueden tener varias funciones, entre las que se citan dar movilidad. Esta acción tiene lugar cuando los estímulos eléctricos procedentes del sistema nervioso provocan la contracción de las fibras musculares. Permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la forma del cuerpo. Mantiene órganos vitales en movimiento. Por ejemplo, el corazón es un órgano que no puede dejar de bombear la sangre. Los movimientos digestivos de la tráquea a los intestinos es responsabilidad de los músculos. Mover los ojos, también el desplazamiento, entre otras funciones. ¿Cómo se pueden dividir los músculos del cuerpo humano? Los músculos del cuerpo humano se pueden dividir de varias formas, ya que estos presentan diferencias en estructuras y funciones. Y además de ser un sistema vasto y complejo, podemos dividirlo en sentido general en 3 tipos: músculos esqueléticos, músculos lisos y músculos cardíacos. Funciones principales de los músculos esqueléticos: permiten la estabilidad, movilidad corporal y la traslación del cuerpo. Producir energía calórica mediante la tensión mecánica, generar calor. Protege huesos y proporciona estabilidad articular, permitiendo con esto una postura adecuada del cuerpo. Funciones: llevar a cabo los procesos digestivos que requieran la movilidad intestinal. Trasladar o movilizar los alimentos por vía del aparato digestivo. En la vejiga urinaria y el útero permiten realizar la contracción y relajación
según necesidades requeridas. El músculo liso en el útero ayuda a una mujer a pujar el bebé durante el parto. Los músculos lisos mueven el alimento a través del tracto digestivo. Movilizar el ojo para enfocar bien los objetos o cosas. En la vejiga, el músculo liso ayuda a empujar la orina hacia afuera. El músculo liso regula el flujo de aire en los pulmones. El músculo liso en los pulmones ayuda a la vía respiratoria a expandirse y contraerse según sea necesario. Funciones. Se compone de las células llamadas cardiomiocitos, las cuales tienen un aspecto estriado muy similar al del músculo esquelético. Se rige de forma involuntaria, realiza sus contracciones en respuesta a la acción de las fibras automáticas que dan señales de conducción y contracción. Esto permite que se efectúe el ciclo cardíaco o latido del corazón. Este músculo solo se encuentra en el corazón. Cuando el músculo cardíaco se relaja, el corazón se llena de sangre. Esta contracción rítmica debe continuar durante toda tu vida. Por suerte, el músculo del corazón nunca se cansa. Si tu corazón late 75 veces por minuto, ¿cuántas veces late durante una hora? ¿Un día? ¿Un año? ¿85 años? Hagamos los cálculos. Si un minuto tiene 75 latidos, en una hora tenemos 60 minutos. Un día tiene 24 horas, serían 1440 minutos. Y si un año tiene 365 días, tendríamos 525.600 minutos al año. Si multiplicamos una hora, que serían nuestros 60 segundos, por 75 latidos, tendríamos 4.500 latidos. Si en un día, que tiene 75 latidos por 1.440 minutos, entonces tendríamos 108.000 latidos. En un año, nuestros 75 latidos por 525.600 darían un resultado de 39.420.000 latidos. Imagina cómo serían 84 años. Ahora te reto a que hagas el cálculo de latidos que ha realizado tu corazón según tu edad. Para eso debes multiplicar 39.420.000 por tu edad. Y eso te dará la cantidad de latidos de tu corazón. Te repito nuevamente, 39.420.000 por tu edad. Y te dará la cantidad de latidos de tu corazón. Me imagino que te ha encantado la clase del día de hoy, ya que aprendimos que cuando los órganos se unen, forman los 11 aparatos y sistemas, los cuales realizan una serie diferente de funciones. Todos trabajan en conjunto para mantener la salud, proteger de la enfermedad y permitir la reproducción de la especie humana. También conocimos que nuestro cuerpo está formado por 206 huesos, los cuales se encargan fundamentalmente de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo, juntamente con el sistema muscular. Como habrás notado, cada órgano de nuestro cuerpo es de vital importancia, ya que han sido diseñados para realizar funciones específicas. Sin los huesos, nuestro cuerpo no tendría estructura y por lo tanto no tendríamos las capacidades de realizar movimientos como caminar, hablar, comer, entre otros. Los músculos, por otro lado, son los responsables de mantener los huesos unidos y en movimiento. Te invitamos a seguir investigando sobre los aparatos y sistemas que componen nuestro cuerpo, ya que conocer cómo funciona nuestro organismo es fundamental en la vida cotidiana para poder distinguir entre el estado de salud y enfermedad. También recuerda afianzar más tus conocimientos en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos ciencia de la naturaleza con tus profesores Heriberto Cordero y Pevens Serrano. Recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Después de estar contextualizados sobre los elementos puntuales de la familia, vamos a profundizar un poco sobre la familia dominicana y sus elementos culturales.
te invito a reflexionar. ¿Qué elementos culturales identifica en la familia dominicana? ¿Cuáles son los tipos de familia y sus características? ¿Cuáles son las características de la familia dominicana? Los elementos culturales son todos los modelos, patrones o expresiones de una sociedad que regulan, unifican y conceptualizan su comportamiento, forma de ser y de pensar. Incluye costumbres, rituales y creencias, así como también la vestimenta, comidas y otros elementos. Sabemos que la cultura dominicana es patriarcal. El hombre es la cabeza de la familia. La familia se constituye a través del matrimonio, con el cual el hombre es la cabeza de la familia. Por lo tanto, el hombre sigue siendo el tronco de la formación de una familia. Ahora vamos a escuchar esta pequeña lectura y mientras la escucha, trata de imaginar el panorama que se presenta de la misma. Después de haberte transportado con esta lectura, describe con una frase qué es para ti tu familia y comparte con tus familiares y docente del aula. A continuación, te presentaré el siguiente video, titulado ¿Cómo mejorar la convivencia con la familia en tiempo de cuarentena? Deja de resistirte al cambio. Deja el egoísmo. Negocia con los demás. Controla tus emociones. Respira cuando consideres ser necesario. No pierda el control. No te aísles. Relaciónate con todos, incluso con el que no te sienta a gusto. Fortalece la comunicación. Respeta el tiempo de los otros. Tolera a los demás. Acepta a los demás como son. Mantén el orden. Distribuye las obligaciones. Pasa más tiempo con tu familia. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil por motivo a la pandemia del COVID-2019. La convivencia y comunicación en nuestra familia debe ser fortalecida, pues se puede ver afectada ya que nuestros días habituales eran con un ritmo distinto al de ahora. La escuela nos exigía estar más tiempo fuera de la casa. Es por eso que les invito a ver este video sobre cómo mejorar la convivencia en la familia. Luego te invito a tomar tus herramientas de trabajo, a tener un diálogo con dos miembros de tu familia y socializar los siguientes elementos. Conforme a lo conversado, responderás las siguientes preguntas. ¿Cuáles dificultades acompañan a las familias dominicanas en estos momentos de crisis por la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles retos enfrentan en estos momentos? ¿Cuáles consejos plantea el video para enfrentar la situación actual? ¿Cuál es el papel de la familia en estos momentos de pandemia? Ahora te invito a usar tu imaginación. Puedes elaborarlo en tu cuaderno o libreta de anotación o en una hoja, decorarlo a tu gusto y pegarlo en un lugar visible en tu casa.
¿Sabías que en inglés, además de utilizar verbos auxiliares como do y those para hacer preguntas, también existe la particularidad de que solo usa un signo de interrogación? ¿Sabías que el verbo do puede aparecer más de una vez en una oración? Para que conozcas más sobre cómo crear preguntas en inglés, quédate atento y atenta a esta clase. Así que, empecemos. Greetings! We're glad to be here again. Saludos, somos tus maestras Imanur y Raicy Sano y estamos contentas de estar aquí para ustedes una vez más. En la clase de hoy seguirás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita. Al final de ella serás capaz de hacer preguntas utilizando el presente simple, incluyendo el verbo to be. Además, haremos una conexión con la forma afirmativa y negativa de este tiempo verbal. No debes olvidar que estás en casa a causa de la pandemia del COVID-19 y debes preservar tu salud. Una vez más te digo que durante estas semanas vamos a hablar sobre el COVID-19, pero en inglés. De modo que al final de esta unidad seas capaz de crear un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. No te pierdas ninguna de estas clases porque cada día es una pieza de este rompecabezas. En la clase pasada estuvimos aprendiendo sobre el presente simple, afirmativo y negativo. Por ejemplo, if I say Maria stays at home, the negative form is Maria doesn't stay at home. Te recuerdo que podemos sustituir los sustantivos por los pronombres personales según el sujeto en la oración. En este caso, podemos sustituir María por el pronombre she, que significa ella. You have to remember that to say something in negative form, we use don't and doesn't. Don't for I, you, we, and they. And doesn't for pronouns he, she, and it. Debes tener pendiente que cuando hablas utilizando la forma negativa del presente simple, utilizamos don't para los pronombres I, you, we, and they, y doesn't para los pronombres he, she e it. ¿Qué te parece si realizamos una mini actividad sobre este tema? Great! For this activity, I'm going to say 5 sentences in the affirmative form. Then, your teacher Raicy is going to say them in negative. You just have to repeat what we say. En esta actividad, tu maestra Imán te dirá 5 oraciones en presente afirmativo, las cuales yo voy a decir en la forma negativa. Lo que queremos que hagas es escucharnos y repetir. De ser posible, toma notas de las mismas, pero vamos a hacerlo más dinámico. Si tú dices un sustantivo, yo lo cambio por un pronombre, ¿sí? Yes. Pay attention. Wallace and Ben feel safe at home. Wallace y Ben se sienten a salvo en casa. They don't feel safe at home. Ellos no se sienten a salvo en casa. I keep distance from others. Yo mantengo la distancia de otros. I don't keep distance from others. Yo no mantengo la distancia de otros. Samuel likes to eat healthy food. A Samuel le gusta comer comida saludable. He doesn't like to eat healthy food. A él no le gusta comer comida saludable. The world changes. El mundo cambia. The world doesn't change. El mundo no cambia. Luisa and Josephine wash their hands. Luisa y Josephine lavan sus manos. They don't wash their hands. Ellas no lavan sus manos. What do you think about repeating these sentences? ¿Qué te parece si repetimos estas oraciones? Okay, let's do it. Great. Wallace and Ben feel safe at home. They don't feel safe at home. I keep distance from others. I don't keep distance from others. Samuel likes to eat healthy food. He doesn't like healthy food. The world changes. The world doesn't change. Luisa and Josephine wash their hands. They don't wash their hands. Let's continue practicing. 1.
I wash my hands with soap. Yo lavo mis manos con jabón. 2. Lina plays some games at home. Lina juega algunos juegos en casa. 3. Virginia wears a mask. Virginia usa una mascarilla. 4. Miguelina goes to the hospital if she feels sick. Miguelina va al hospital si se siente mal. 5. We care about each other. Nosotros nos cuidamos unos a otros. Ahora te mostramos las respuestas. 1. I don't wash my hands with soap. Yo no lavo mis manos con jabón. 2. Lina doesn't play some games at home. Lina no juega algunos juegos en casa. 3. Virginia doesn't wear a mask. Virginia no usa una mascarilla. 4. Miguelina doesn't go to the hospital if she doesn't feel sick. 5. We don't care about each other. Nosotros no nos cuidamos unos a otros. ¿Respondiste bien? Si es así, excelente. De no ser así, no te preocupes. Mientras más practiques, más vas a aprender. Remember, staying at home, we keep ourselves safe from coronavirus. Quedándonos en casa, nos mantenemos a salvo del coronavirus. Y esto me recuerda. You have homework for today. Tienes asignaciones que mostrar el día de hoy. En la clase pasada, te pedí que busques información sobre cómo debemos hacer preguntas en inglés. Pero antes, quiero que completes una autoevaluación sobre este tema. A self-assessment about this topic. Statement. Yes. So. No. I can identify questions in simple present tense in a text. Puedo identificar una pregunta en presente simple en un texto. I can make questions using regular verbs in simple present tense. Puedo hacer preguntas utilizando verbos en el presente simple. I can answer questions to demonstrate specific understanding of regular verbs, simple present tense grammar. Puedo responder preguntas para demostrar que comprendo la gramática del presente simple. Y ahora que ya respondiste tu autoevaluación, Are you ready for this class? ¿estás listo para esta clase? Empecemos. Let's start. Pay attention to these sentences. Presta atención a estas oraciones. Are we safe at home? ¿Estamos a salvo en casa? Do you stay at home? ¿Permaneces tú en casa? Does he help others? ¿Él ayuda a los demás? ¿Te diste cuenta que por la entonación estas oraciones son interrogativas? Es decir, son preguntas. Presta atención a la siguiente explicación. We use the interrogative form of present simple for asking questions. Utilizamos la forma interrogativa del presente simple para hacer preguntas. In interrogative sentence of present simple, helping verb do or does is placed at the beginning of the sentence. These questions are called yes-no questions. En las oraciones interrogativas del presente simple, debemos colocar el verbo auxiliar do or does al principio de la oración. A este tipo de preguntas se les dice en español preguntas cerradas. Esto se debe a que tienen solo dos respuestas, sí o no. If the subject in a sentence is he, she, it, or singular proper noun, then does is used. Para los pronombres he, she e it utilizamos those. También los usamos en un sustantivo singular. In case of I, we, you, they, or plural subjects, do is used in place of does. Para los pronombres I, you, we and they utilizamos do. También usamos do para los sustantivos plural. Let's write some examples on the board. Como pudiste escuchar, para hacer una pregunta utilizamos el auxiliar do al inicio de la oración. Por ejemplo, si yo tengo la oración You stay
at home. Para convertirla en pregunta, debo poner el auxiliar do al principio de la oración y agregar el signo de interrogación. Do you stay at home? A diferencia del español, que abre y cierra la pregunta con los signos de puntuación interrogativos, en inglés solo se hace al final. I want to write a sentence too. Of course. Carlos and Dylan study English. Question: do Carlos and Dylan study English? En esta oración, mi compañera Iman ha hecho lo mismo de mi ejemplo. Do you stay at home? Do Carlos and Dylan study English? Escribió do al principio y al final puso signo de interrogación. Let me write another one. Great. Dario washes his hands properly. Question: does Dario wash his hands properly? Interesante oración has escrito, mi querida teacher. Estudiantes, escuchen una vez más esta oración. Luego, quiero que piensen en los cambios que han ocurrido con ella. Dario washes his hands properly. Does Dario wash his hands properly? Recuerden que cuando negamos en tercera persona del singular, debemos decir el verbo principal en su forma base o infinitiva. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos en pregunta. Es decir, eliminamos las terminaciones de la tercera persona y decimos el verbo en su forma base. Veamos otro ejemplo. Si yo dijera, she reads the newspaper every day, al cambiar la oración en la forma interrogativa, yo diría, does she read the newspaper every day? En esencia, el auxiliar does ya está conjugado en tercera persona y el verbo principal, que en este caso es el verbo read, o sea, leer, se escribe en su forma base. Ahora les mostraremos otros ejemplos antes de seguir con las actividades. Please pay attention. Affirmative, interrogative. You speak English? Do you speak English? She feels safe at home. Does she feel safe at home? He studies English for his English class. Does he study for his English class? Ilian covers his mouth with a mask. Does Ilian cover his face with a mask? Gabby wants to learn French. Does Gabby want to learn French? Responder preguntas sencillas como estas es más fácil de lo que crees, ya que simplemente debemos utilizar el mismo verbo auxiliar to do, ya sea do o does para respuestas afirmativas o don't y doesn't para respuestas negativas. Presta atención porque te vamos a responder cada una de ellas. 1. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. 2. Does she feel safe at home? Yes, she does. No, she doesn't. 3. Does he study for his English class? Yes, he does. No, he doesn't. 4. Does Ilian cover his face with a mask? Yes, he does. No, he doesn't. 5. Does Gabby want to learn French? Yes, she does. No, she doesn't. Now, I'm going to explain to you the interrogative form of the verb to be. Ahora te explicaré la forma interrogativa del verbo to be. Te voy a decir una oración de las que utilizamos en las clases pasadas.
You are safe at home. Tú estás a salvo en casa. Ahora te la diré en la forma interrogativa. Are you safe at home? ¿Estás a salvo en casa? Te la voy a volver a repetir. Are you safe at home? ¿Puedes darte cuenta del cambio que he hecho? Simplemente cambié de lugar el pronombre y el verbo. Mientras en la forma afirmativa la oración empieza con el pronombre o sustantivo, en la forma interrogativa esta empieza con el verbo. Te mostraré otra oración. She is safe at home. En la forma interrogativa es Is she safe at home? Y si yo dijera Juan and Carlos are safe at home, ¿cómo debo decirlo en la forma interrogativa? Espero que hayas acertado. Debemos decir Are Juan and Carlos safe at home? Ahora que viste estos ejemplos, let's complete some activities. Completemos algunas actividades. We are going to tell you 5 sentences we used last class. Then try to write them using the interrogative form. Te diremos 5 oraciones que utilizamos en las clases pasadas para que las escribas en la forma interrogativa. Ahora que viste estos ejemplos, let's complete some activities. Completemos algunas actividades. We're going to tell you 5 sentences we used last class. Then try to write them using the interrogative form. Te diremos 5 oraciones que utilizamos en las clases pasadas para que las escribas en la forma interrogativa. 1. My mother cleans the house every day. Mi madre limpia la casa cada día. 2. Zoraida is safe at home. Zoraida está a salvo en casa. 3. I relax my body after a good bath. Yo relajo mi cuerpo después de un buen baño. 4. Dr. Courtney studies the virus's behavior. La doctora Courtney estudia el comportamiento del virus. 5. Juan washes his reusable mask. Juan lava su mascarilla reusable. Te la vamos a volver a repetir por si se te escapó alguna. 1. My mother cleans the house every day. Mi madre limpia la casa cada día. 2. Zoraida is safe at home. Zoraida está a salvo en casa. 3. I relax my body after a good bath. Yo relajo mi cuerpo después de un buen baño. 4. Dr. Courtney studied the virus's behavior. La doctora Courtney estudia el comportamiento del virus. 5. Juan washes his reusable mask. Juan lava su mascarilla reusable. Let us give you the answers. Ahora te daremos las respuestas para que compares. 1. Does my mother clean the house every day? 2. Is Zoraida safe at home? 3. Do you relax your body after a good bath? 4. Does Dr. Courtney study the virus's behavior? 5. Does Juan wash his reusable mask? Espero que tus respuestas hayan coincidido. De no ser así, no te preocupes. Pide ayuda a tu docente de inglés y estoy segura que te ayudará. Recuerda que los verbos de las oraciones en tercera persona debemos escribirlo en su forma base debido al uso del auxiliar those. Realicemos ahora una actividad de selección múltiple. Te diremos 5 oraciones y 3 respuestas por cada una de ellas. Tu deber es escoger una respuesta. Primero te muestro un ejemplo. He stayed at home. A. Does. B. Doesn't. C. Do. Como te diste cuenta, la respuesta es does porque está hablando en la tercera persona. Ahora, la maestra Iman te va a continuar con las demás oraciones. Multiple choices. 1. You exercise. A. Do. B. Don't does. C. Does. 2. Eric eat junk food. A. Do. B. Does. C. Don't. 3.
Dylan and Aylin wash their hands regularly? A. Do. B. Does. C. Doesn't. 4. Kathy go out if it's necessary? A. Does. B. Doesn't. C. Do. 5. Doctors ask us to keep distance from others. A. Do. B. Don't. C. Does. Revisemos juntos las respuestas. 1. A. La número 2, B. La número 3, B. La 4, A. Y la 5 también es A. Sigamos con el siguiente ejercicio. Fill the first 5 sentences with do or does. Then the other one with am, is, are. Completa las primeras 5 oraciones con do y does. Luego las demás con am, is, are. 1. Ronald play basketball. 2. They work in an office. 3. You like English. 4. Susan usually goes to a disco on the weekend. 5. We walk to school. Continuamos con el resto. Recuerda, responde con am, is, are. 6. You tall. 7. The dog black. 8. I strong. 9. The food good. 10. They happy. Espero que te haya ido muy bien, pero para asegurarnos, te comento las respuestas. 1. Does Ronald play basketball? 2. Do they work in an office? 3. Do you like English? 4. Does Susan usually go to a disco on the weekend? 5. Do we walk to school? 6. Are you tall? 7. Is the dog black? 8. Am I strong? 9. Is the food good? 10. Are they happy? Si lo hiciste así, muchas felicidades. Ya casi culminamos nuestro encuentro de hoy, pero antes quiero que recapitulemos lo aprendido en este día. Hoy, como en la clase anterior, hablamos del presente simple. Abundamos sobre la forma negativa y agregamos la forma interrogativa. Como parte de tu asignación, quiero que realices la siguiente actividad. Escoge 2 de tus compañeros y hazle preguntas sobre las cosas que estos pueden estar haciendo para preservar su salud durante estos tiempos de pandemia. For the next class, find information about how to answer yes/no questions and also about WH questions in English. Para la próxima clase, busca información sobre cómo responder las preguntas cerradas en inglés, además de buscar información sobre los adverbios interrogativos. Una vez más te dejamos la self-assessment, la autoevaluación sobre el tema de hoy, deseando tus respuestas sean positivas. Tus maestras Iman Nur and Raisa No se despide. Have a nice day and see you in next class. Luego de haber analizado las interrogantes y elaborado un decálogo, vamos a leer esta lectura bíblica y analizaremos juntos a qué nos invita.
La misma está tomada de la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar el Señor. Después de leer dicha lectura, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de familia predomina en el texto? ¿Qué tipo es su núcleo familiar? Explica por qué. ¿A qué te invita esta lectura? Al inicio de nuestra temática, centralizamos dos palabras clave de nuestro tema. ¿La recuerdan? Si no la recuerdan, no importa. La vamos a retomar. Se trata de comunicación y convivencia. Trabajar por la paz involucra a toda la sociedad y de una manera muy concreta y cercana a cada familia. Basta con recordar que la familia es el lugar donde cada persona aprende, poco a poco, modos de pensar y comportarse a partir de lo que ve y escucha en su ambiente familiar. Si son actos de odio, rencores y violencia, es fácil intuir que los niños reciban un influjo negativo en sus hogares. Si por el contrario, si todos los miembros de la familia viven y transmiten valores de respeto, acogida, perdón, justicia, los hijos cuentan con un ejemplo maravilloso para introducirse en la sociedad desde actitudes pacíficas. Por lo mismo, la familia es una pieza clave para la paz, a todos los niveles, en el barrio, en el campo, en la ciudad, en el estado y en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo puede la familia ser una promotora de paz? La familia ayuda a experimentar la paz, vivenciando en el seno del hogar la justicia, el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. Les invito, después de haber visto el video, a reflexionar con tu familia sobre los diferentes elementos que pueden fortalecer la convivencia y comunicación en tu familia. En la próxima clase trabajaremos el medio ambiente y la casa común. Hasta la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El día de hoy fue de mucha importancia y utilidad para todos nosotros. Cuéntenme, maestras de inglés, ¿cómo les fue? Nos fue muy bien. Nuestros estudiantes aprendieron a utilizar el presente simple teniendo en cuenta las reglas de la tercera persona del singular. And we learned about healthy habits and how to preserve our health during the pandemic. Además, aprendieron sobre hábitos saludables de forma de poder preservar la salud en estos tiempos de pandemia.
Y a usted, maestra Rosa, ¿qué tal le fue la clase de lengua española? Excelente. Hoy estuvimos dando un repaso de los temas anteriores y conociendo la importancia y el correcto uso de nuestra lengua española. Y a usted, maestro de Ciencias Naturales, ¿cómo le fue? Pues en el área de ciencias de la naturaleza aprendimos que los seres vivos somos seres fantásticos, ya que estamos compuestos de millones de células y que éstas se unen a su vez para formar los tejidos que componen los 78 órganos del cuerpo. Además que la célula elimina y se nutre a través del proceso de transporte celular. Esperamos que todas las clases que aprendiste hoy sean de provecho para ti. Recuerda que te encuentras en casa porque debes preservar tu salud. ¡Hasta luego! Until next time.